Vamos a recibir a nuestro colaborador, al licenciado Luis Fernando Salazar Gulfoc. Contexto político. Luis Fernando, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Muy buenos días, Marcela, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. Pues efectivamente, muy bueno el cartón de Enríquez, y precisamente me refiero que los resultados de las pasadas elecciones federales y municipales dejan al gobierno de Miguel Riquelme en su calidad de heredero de los Moreira y al Moreirato mismo en una situación difícil. Y es que el saldo electoral referido deja al priismo de Coahuila en calidad de huérfano respecto al gobierno federal, y en cuanto al resultado de las elecciones municipales, el PRI de los Moreira mantiene solo Saltillo como único bastión importante mediante una frágil alianza social ahí con grupos empresariales, etcétera, que habiendo cifrado sus posibilidades de consolidación en los pasados comicios, tiene sus días contados. Los agravios inferidos por los Moreira han sido graves y de tales alcances en cuanto a su generalización, que se puede afirmar que las personas o colectivos que no hayan sido ultrajados por el gobierno local en los últimos 13 años constituyen casos de excepción. En ese contexto, el martes de la semana pasada se presentó a manifestarse en el edificio del Congreso del Estado un grupo de maestros de Coahuila que, además de haber sido despojados de sus ahorros y robados en su fondo de pensiones, enfrentan una grave crisis en su sistema de salud que se concreta en la peor atención médica y una grave escasez de medicinas que no tiene precedentes en la historia del gremio. Respecto a la protesta en Comento, sale a relucir que durante los gobiernos recientes otro hermano, Carlos Moreira Valdés, desde su posición de control de las secciones magisteriales 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por más de 10 años mantuvo un juego de poder con los gobiernos de Humberto y Rubén, que en operación conjunta despojaron del patrimonio a los maestros, y a eso se debe la crisis actual. Los maestros se manifestaron en forma pacífica en base al derecho de petición reconocido por la Constitución de la República. Sin embargo, fueron reprimidos, fueron desalojados del recinto con lujo de violencia y enseguida fueron vinculados a una investigación por el delito de motín previsto por el artículo 475 del Código Penal de Coahuila. El delito de motín lo cometen quienes, para conseguir que se les conceda un derecho, intimiden en tumulto a la autoridad mediante actos violentos para obligarla a tomar una decisión en determinado sentido. Ejemplo de lo anterior es el clásico motín de prisión, en el que un grupo de internos somete violentamente al personal de guardia, les ponen una pistola en la cabeza para que abran las puertas y liberen a los presos. Los mentores fueron al Congreso a pedir que se realice una auditoría y una investigación sobre las causas de la quiebra de su sistema de seguridad social y se castigue a los culpables. Por lo tanto, no incurrieron en el delito de motín porque su petición ni siquiera apunta a la obtención de una determinación concreta e inmediata, sino que se limita a pedir una investigación como primer paso para llegar a una determinación futura que como tal se entiende posterior y remota, lo que quiere decir que no existe un nexo causal directo entre la presencia de los maestros manifestantes en el Congreso y la determinación final que solicitan. Al criminalizar a los maestros víctimas del moreirato, Riquelme es incapaz de imputarle hechos violentos concretos, sino que declara que procederá penalmente en su contra porque fueron muy groseros y gritaron en el Congreso. Lo ocurrido pinta de cuerpo entero al moreirato como sistema que trata a los ciudadanos como vasallos que tienen la obligación de obedecer y de callar, aún frente al robo y el ultraje de que son víctimas los trabajadores del magisterio, al igual que el resto de los coahuilenses. La fiera arrinconada, la fiera del moreirato está arrinconada en este momento, pero se torna más peligrosa como preludio del acomodo de piezas que viene
el día de ayer accedió a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRI de Coahuila otro hermano Moreira de nombre Álvaro, que viene a decirnos que hay moreirato para rato, y viene a completar la caterva de corrupción de esa estirpe, a reserva de lo que el destino nos depare, o más bien de lo que los coahuilenses seamos capaces de soportar o permitir, o bien revertir para cambiar en el futuro, Marcela. Sí, pues bueno, así pintan las cosas. Ciertamente que esto de los maestros, intervino el líder de la sección 38, pero también muy cuestionado en relación a su cercanía con el poder político, porque ya sabemos que los líderes son los que siempre sacan pues lo que quieren para sí y no así para quienes están agremiados en torno a sus sindicatos. ¿Qué avisoras? El Consejo Consultivo del Partido Revolucionario Institucional se instalará el próximo sábado. ¿Qué crees que vaya a suceder? Pues pueden hacer lo que quieran, es decir, puede repetir Rodrigo Fuentes, puede el actual, el que acaba pues de salir del que estuvo provisionalmente en lugar de Verónica Martínez. Sí, Rigo Fuentes, ajá. Puede ser que se quede Álvaro Moreira o el que les dé la gana, o sea, eso habría que preguntárselo a ellos o esperar a que tomen la decisión que sea, porque evidentemente si el PRI ha sido rehén de los Moreira durante todos estos años, 13 años o los que sean, pues es evidente que ahora que ese partido se encuentra en crisis a nivel nacional, en el tercer lugar de las preferencias electorales, pues es evidente que ellos consolidan ese reducto como cosa propia, como cosa de su propiedad que siempre han manejado como tal. Entonces puede ocurrir lo que sea. El hecho de que llegue este hombre Álvaro a estar ahí 3 o 4 días o 6 meses o 5 años más ya como titular, es una cuestión formal que ellos van a decidir en un momento dado y tienen el modo de lograrlo porque tienen totalmente secuestrado a ese partido. Debo decir también que esto ocurre porque uno son los liderazgos formales del Moreirato. Por ejemplo, tenemos un gobernador que es empleado de los Moreira, tenemos a Rigoberto, que es un empleado de los Moreira, y puede ponerse uno de los Moreira o poner a uno de sus empleados, y el caso es el mismo, de todas maneras siguen controlando. Este ejemplo se ve muy claramente en el control que ejercen sobre las secciones sindicales 5 y 38 de aquí del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por eso el acuerdo a que tú te refieres, con toda razón, el supuesto acuerdo que se llegó entre el gobierno del estado y el sindicato a través de uno de los líderes, Jicotencal de la Cruz, pues es lo mismo, es un arreglo popular entre ellos para la foto, para salir y decir que ya arreglaron. ¿En qué me baso para decir eso? Porque hace una semana Riquelme aseguró que su gobierno no tenía el dinero que se requiere para solventar los faltantes del saqueo que hay en las arcas del sindicato y el fondo de pensiones, y ahora simplemente pues dicen que ya todo se arregló, pero ahí no se ven los maestros manifestantes. Incluso el líder sindical al que me refiero, Jicotencal de la Cruz, dice que simple y sencillamente la mayoría de los sindicalizados de la sección 38 no están inconformes. Pues si no están inconformes, ¿qué caso tiene ese teatro de la celebración de ese convenio? Un convenio, si ustedes leen la nota en el periódico El Siglo de Torreón, que reporta Lucía Pérez, pues encontrarán que resulta ininteligible, y no por culpa de la reportera, sino porque la noticia, la información que está recibiendo ella y difunde lo mejor posible, pues es una información totalmente oscura que no revela la forma en que se vaya a resolver el problema de atención en el servicio médico y el suministro de medicinas, y pues eso lo va a decir el tiempo muy pronto.
Ajá. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando, y nos dejas un punto de contacto, por favor. Sí, cómo no. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias. Un